Muy buenos días para todos, chicos. Este tema de nomenclatura inorgánica, para poder avanzar en él, primero vamos a conocer parte de lo que significa la química inorgánica, ¿listo? La química inorgánica la tenemos que son aquellos compuestos que están formados ya sea de dos, tres o hasta cuatro elementos diferentes, ¿listo? eh, tenemos que están los compuestos inorgánicos binarios, binarios que significa que están formados por dos elementos nada más, dos elementos diferentes, ¿no? En este caso tenemos hierro y azufre. Ternarios por tres elementos y cuaternarios, cuatro elementos. ¿Listo? Aquí tenemos sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno como ejemplo. Ahora, aquí en la parte de abajo les dejé como un recordatorio para que tengan presente en el momento en que ustedes quieran ordenar la fórmula, una fórmula de una molécula, deben tener presente que se escribe en primer lugar los elementos que están situados a la parte izquierda de la tabla periódica. Estos que están ubicados en la parte izquierda de la tabla periódica son los menos electronegativos. Y en segundo lugar, los de la derecha que son más electronegativos. ¿Listo? Bueno, el énfasis que quiero hacer el día de hoy es sobre, primero, aprender las reglas de asignación de los números de oxidación. ¿Listo? Entonces, los números de oxidación se encuentra como una información también en la tabla periódica. No les voy a decir en qué parte con exactitud ni cómo se llama con exactitud porque es muy variante en alguna de las tablas periódicas. ¿Listo? Pero ustedes se pueden ir al ejemplo que siempre trae la tabla periódica y en él se van a fijar donde les diga a ustedes los números de oxidación. Otra forma más sencilla de que ustedes encuentren los números de oxidación es ir a Google y buscar tabla periódica con los números de oxidación y les va a mostrar, ¿listo? Les va a mostrar los números de oxidación, los tenemos con valores positivos y negativos, ¿listo? Ejemplo, supongamos que aquí tenemos el cloro. El cloro dice que trabaja con más, menos y dice 1, 3, 5, 7. ¿Qué quiere decir eso? Que este elemento él puede trabajar con más 1, más 3, más 5, más 7 o menos 1, menos 3, menos 5, menos 7. En las tablas más comunes aparece es como valencia, ¿sí? Y se ubica debajo de donde está el número, el peso atómico del elemento, ¿listo? Puede que lo encuentren así, pero eso es para que ustedes no lo tomen como referencia de que así es, porque puede variar. Bueno, entonces tenemos las reglas. Las reglas me dicen es que todos los elementos libres es cero, su estado de oxidación. ¿Listo? La segunda me dice que un ion simple coincide con su carga. ¿Sí? Así el número de oxidación, por ejemplo, digamos, del azufre menos 2, cloro menos. Cuando está un menos solo, significa que es menos 1, ¿listo? Menos 1. Y Z más 2 son respectivamente, entonces se toman así, en el orden que lo tenemos. La tercera regla nos dice que el número de oxidación del hidrógeno generalmente es más 1, excepto cuando es un hidruro. ¿Listo? Entonces, ahorita en pantalla, en tablero, les voy a mostrar cada una de esas reglas. ¿Listo? Y la cuarta regla nos dice que el número de oxidación del oxígeno es menos 2, excepto cuando este se encuentre en un peróxido. Va a ser menos 1. La quinta nos dice que el número de oxidación de los metales alcalinos siempre es más 1 y la de los alcalinoterros siempre es más 2. ¿Listo? Los metales alcalinos son todos los que están ubicados en la tabla periódica en el grupo 1A y los alcalinoterros en el grupo 2A. Entonces, todos esos elementos que ustedes vean ahí, ese es su número de oxidación respectivamente. ¿Listo?
En el número de oxidación del flúor, por ejemplo, en sus compuestos es siempre -1. El número de oxidación de los demás halógenos de 1 hasta 7. ¿Listo? Los halógenos son los que tenemos ahí en la columna 7A, solamente que aquí hay la excepción que el flúor es el único que no cumple, como quien dice, con esa regla de ellos. Y por último, la suma algebraica de estos números de oxidación me tiene que dar 0. ¿Listo? A esto es lo que vamos hoy. Pero para poder desarrollar esta parte última tenemos que tener presente estas reglas. Muy bien, entonces ahora sí en pantalla le voy a mostrar a ustedes cómo se aplican cada una de esas reglas. Ya en el tablero a realizar, vamos en el tablero a realizar ya ejemplos con alguna de estas reglas. ¿Listo? Entonces, algo que quiero aclarar es cuando hablamos de elementos libres. ¿Listo? Elementos libres son todos aquellos, pues como la misma palabra le dice, cuando está el elemento solo. ¿Listo? Este numerito quiere decir que está 2 veces el hidrógeno, pero solamente hay ese hidrógeno. ¿Listo? Estos son elementos libres. ¿Listo? Es muy diferente que ustedes encuentren, por ejemplo, un compuesto. Aquí ya no es un elemento libre. ¿Por qué? Porque se encuentra unido a otro elemento diferente. Entonces, para esa primera regla, nos dice que los elementos libres, su estado de oxidación es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo los tengo así, ¿cómo es? 0, su estado de oxidación. ¿Listo? Otra de las reglas nos dice que, por ejemplo, que el hidrógeno y el oxígeno, siempre su estado de oxidación va a ser +1 o -1 o -2, ¿sí? Pero para este caso no aplica. ¿Por qué? Porque ellos son elementos libres, entonces ahí van a ser 0. ¿Listo? ¿Cuándo aplica esa regla? ¿Cuándo aplica la regla de que el hidrógeno con +1 y el oxígeno con -2? Cuando el hidrógeno se encuentra unido a otro compuesto. ¿Listo? Ahora, hay otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno que cumple una excepción cuando él es un hidruro. ¿Listo? ¿Cómo yo identifico que es un hidruro y que entonces el estado de oxidación va a cambiarle al hidrógeno? ¿Listo? Entonces, ¿cómo identificamos nosotros esos hidruros? Pues simplemente los hidruros son binarios, ¿sí? Y se obtienen de la combinación de un elemento con el hidrógeno, ¿listo? Puede ser un metal o un no metal. Pero ¿qué me lleva a mí a clasificarlo de una manera más clara? Simplemente por el hecho de que el hidrógeno no se ubique aquí de primero, sino se ubique de segundo. ¿Listo? La posición del hidrógeno aquí me va a decir que es un hidruro cuando está de segundo. Cuando está de primero me está hablando de un compuesto inorgánico diferente. ¿Listo? Entonces, ojo aquí. Vamos a aplicar esa regla. Me dice que el hidrógeno siempre va a trabajar con +1. ¿Listo? +1. Pero cuando es un hidruro es -1. Ahora, voy a buscar en la tabla periódica, vamos a buscar en la tabla periódica los estados de oxidación del cloro y del sodio. ¿Listo? El cloro tiene estados de oxidación de, perdón, más y menos, 1, 3, 5, 7. ¿Listo? Entonces, ¿qué número de oxidación sé que debo utilizar? ¿Listo? Ahí es donde aplicamos la última regla que nos dice que la sumatoria algebraica nos debe dar 0. Entonces, ¿qué
quiere decir eso? Que el signo positivo, el número positivo que tenemos a un lado, al otro lado, de manera negativa, debe ser el mismo valor. Ejemplo, el cloro puede trabajar con positivos y negativos. ¿Listo? La estructura de un compuesto me dice que positivo y negativo. ¿Listo? Y más si queremos hacer la suma algebraica. Entonces, ese señor va a ser negativo. ¿Listo? Aquí, ¿cómo sería? Si este ya es negativo, entonces este tendría que ser, ¿qué? Positivo. ¿Listo? ¿Qué número utilizamos? Si utilizamos el 7, a ver, si vamos a utilizar el 7, entonces, si yo utilizo el 7 y hago la suma algebraica, ese más 1 menos 7 no me va a dar 0. ¿Cuánto me daría esa suma algebraica? Me daría menos 6. Entonces, por lo tanto, no me sirve. ¿Cuál es el número más conveniente para que me dé 0? Sería el 1, ¿cierto? Más 1 y menos 1, 0. Aquí acabamos de aplicar esa regla que nos dicen que debe dar 0 la suma algebraica. Más 1, menos 1, 0. Ahora vamos con este ejemplo. Este ejemplo entonces me dice que el hidrógeno es menos 1 al ser un hidruro. Y si nos vamos a la tabla periódica, encontramos que el sodio trabaja con una valencia de más 1. No tiene más. Esa es la única que va a trabajar. No puedo inventarme nada. Entonces aquí más 1 y menos 1, 0. ¿Listo? Vamos aquí por este momento. Muy bien, entonces aquí vamos a subir un poquito más el nivel, ¿cierto? Aquí vamos a hacer el ejemplo con un compuesto ternario. ¿Listo? Ternario, ¿por qué? Porque tiene 3 elementos. 1, 2, 3. Ahora, el oxígeno, vamos a la tabla periódica, me dice que trabaja con menos 2. ¿Listo? El hidrógeno, como también nos lo dicen las reglas, él va a trabajar con más 1. Fíjese que él está empezando, no está de último. Si estuviera aquí de último, ahí sí digo que es un hidruro. Y teniendo en cuenta que son binarios, o sea que solamente tenían que haber 2 elementos. Ahora, vamos a las del fósforo. La del fósforo me dice que su estado de oxidación es más y menos 3 y 5. ¿Listo? Entonces, ojo aquí, porque les dije vamos a subir de nivel. Resulta y pasa que aquí tenemos una variante, que son estos numeritos que están acá abajo. Estos numeritos van a multiplicar a ese estado de oxidación. ¿Listo? Entonces, lo voy a hacer aquí a manera de nubecita, porque eso es como un esquema mental que nosotros debemos hacer. 4 por menos 2 sería menos 8. ¿Listo? 3 por 1 sería más 3. Fíjense la técnica que acabo de utilizar. Primero asigné los estados de oxidación de los extremos. Por último, dejo el del centro. ¿Por qué? Porque él es el que siempre tiene más opciones de números. Entonces me permite trabajar mejor. Ahora, esta sumatoria le falta asignar el número del fósforo, ¿cierto? El número que voy a utilizar acá. Falta asignarlo y tengo que buscar aquí la manera de cómo realizar la suma algebraica y que me dé 0. ¿Listo? Tenemos el menos 8 que es más grande. O sea que aquí necesitamos es 1 positivo. ¿Listo? ¿Para qué? Para que se sume con ese 3 y me dé un más 8 positivo. Para que más 8 positivo y menos 8 negativo se resten y me dé 0. Entonces, ¿cuál sería más conveniente? Si utilizamos acá el 3 positivo, ¿cierto? Entonces sería 3 por el 1 que hay ahí, me daría 3. Si yo utilizo el 3 sería más 6 y menos 8, no me va a dar 0. Entonces, ¿cuál me sirve? El 5. Esto me serviría el 5 en este caso. Entonces, aquí se va a trabajar con
más 5 con este. Y ahora sí, si hago la suma, más 5 y más 3, me da más 8, menos 8, 0. ¿Listo? Eso es lo que es asignación de los números de oxidación. Y fíjese que aquí aplicamos gran parte de las reglas que me nombran a mí al principio. Espero que haya sido de totalmente entendimiento para ustedes.